formaciones que se necesitan. Quería preguntarle a Mariel cómo se ve desde los organismos multilaterales, o desde el FOMIN precisamente, cómo se están preparando o qué tareas se están ya realizando para enfrentar esta realidad del mundo del trabajo. Si nos puede contar algunas experiencias a nivel regional o a nivel global y especificar dónde está puesto el foco. Gracias, Silvia. Gracias también a AMIA por la invitación. Yo voy a hablar en nombre del FOMIN. ¿Sí? El FOMIN es un área del BID donde trabajamos fundamentalmente por el sector privado, desde el sector privado, así es como hemos trabajado con AMIA. Y bueno, quisiera traer como bastantes de los datos que se manejaron hoy en el panel, ¿no? Complementando un poquito lo que decía Gaby. Los jóvenes siguen triplicando la tasa de desempleo de los adultos, y dentro de los jóvenes desempleados, el 60% de estos jóvenes en la región son pobres y el 66% son mujeres. Entonces, todo el potencial está marcado, sin embargo, sigue habiendo un alto grado de discriminación a la hora de emplear a las mujeres. ¿Qué estamos haciendo desde el FOMIN? Lo que estamos tratando es de trabajar, diría, dos grandes áreas. Una es desde la oferta y la otra es desde la demanda. ¿Sí? Acá estamos haciendo un juego de oferta y demanda, estamos hablando del mercado laboral. Entonces, trabajamos con experiencias innovadoras que sean escalables. Eso lo estamos haciendo en toda la región y voy a traer algunos ejemplos. Desde la oferta, fundamentalmente, lo que estamos tratando es de trabajar con los jóvenes más desfavorecidos, no sé si se escucha, ¿no? Más desfavorecidos, fortaleciendo las capacidades técnicas y las habilidades blandas. Ahí un par de notas. Lo primero es ver que el mercado, que tenemos que ir hacia donde está yendo el mercado y todo lo que sea tecnología digital, programación y trabajos más tecnologizados parecería ser la tendencia. Estamos trabajando en ese sentido, complementando con habilidades socioemocionales. Y en eso quiero apelar a lo que dijo Lucila. Las habilidades socioemocionales siguen siendo extremadamente relevantes. Hay muchos puestos que parecerían que podrían ser netamente cubiertos por los robots y sin embargo se necesita el factor humano. Esto ya se ha comprobado, ya ha habido experiencias y estudios en Estados Unidos donde hubo una vuelta atrás para volver a insertar el factor humano en estas posiciones. ¿Qué estamos hablando por habilidades socioemocionales? Es, como ya dijeron acá en la mesa, en el panel, es la habilidad al cambio, es la resiliencia, es la empatía, es la habilidad de trabajo en equipo, es la comunicación. Y si bien parecen conceptos muy teóricos, la verdad que muy teóricos, sí, en los últimos años se ha avanzado mucho en este sentido. Han habido muchísimas investigaciones, muchísimas experiencias tratando de bajar metodologías, todo el tiempo bajando metodologías y bajando métodos de evaluación de estas habilidades. Se ha trabajado conjuntamente con el sector privado, mucho han trabajado los organismos internacionales, mucho ha trabajado la academia, tratando de empezar a bajar esto y ponerlo en currícula concreta, que el día de mañana, o ojalá, como pasa en muchos países ya, pueda estar inserta en la currícula educativa. Por el lado de la demanda, lo que nosotros estamos tratando de hacer es incentivar ecosistemas de innovación, fundamentalmente de innovación social. Esto no es solamente generar emprendedores innovadores, sino que esos emprendimientos tengan impacto en el entorno, ¿sí? Entonces, probablemente para dar algunos ejemplos y ver cómo estamos trabajando. En Perú, por ejemplo, estamos trabajando con una experiencia que no sé si conocen, se llama Laboratoria. Estamos trabajando específicamente con mujeres jóvenes de sectores vulnerables o menos favorecidos, dándoles formación en programación. Ellas son empleadas por las empresas en una tasa de alrededor del 70%, lo cual es una tasa que está muy por encima del promedio. Son condiciones de empleo decente. También sabemos, y lo dijo Luis Di Pietro al inicio de la charla, el empleo decente genera un círculo virtuoso. Está comprobado que las trayectorias formativas y las trayectorias laborales de las personas que tienen empleos formales es mejor que aquel que quedó en el sector informal. Entonces, trabajamos con ellas y después se inicia un sistema de repago. En definitiva, es un emprendimiento social, ¿sí? Las chicas postulan, se capacitan, se emplean y luego van repagando los servicios de formación.
a nivel global, en toda la región, estamos trabajando en experiencias donde generamos articulaciones públicos-privadas entre las instituciones de formación profesional públicas con el sector privado, mejorando las currículas, mejorando, por supuesto, el entrenamiento, mejorando los mecanismos de intermediación laboral. Esto se llama NEO, New Employment Opportunities. Estamos trabajando en unos 10 países en América Latina, también con experiencias sumamente positivas, porque esto, al ser tomado por las instituciones públicas, puede ser escalado fácilmente. A nivel de, estoy trayendo ejemplos, simplemente para que vean cómo de experiencias concretas podemos ir sacando lecciones. En Argentina, por ejemplo, hemos trabajado mucho con técnicas alternativas para fortalecer las habilidades socioemocionales de jóvenes a través de Circo Social. Circo Social realizó tareas de formación técnica en alianza con empresas, logrando altas tasas de inserción. Ese programa fue sistematizado, la metodología fue sistematizada y hoy está siendo llevada a todo el país. Estamos trabajando con Fundación Forge, que seguramente conocen también, dando formación a jóvenes para su inserción con tasas también muy altas de inserción laboral. Y después en materia de innovación y de ecosistemas de innovación, estamos promoviendo no solamente fondos de inversión que generan, que invierten en emprendimientos que tienen impacto, sino también algunas herramientas novedosas que se van a exponer hoy a la tarde, como por ejemplo los bonos de impacto social. Bueno, estamos así tratando de ensayar algunas distintas intervenciones para ir evaluándolas. Bueno, muchas gracias. Les recuerdo entonces, como nos decían antes, los que quieran acercar preguntas y en todo caso poner a quién del panel o si está dirigida a todos. Yo tengo un par de preguntas más dirigidas a todos o a quien quiera responder, pero antes les pregunto si en función de lo escuchado entre todos quieren agregar algo más sobre estos temas que hablamos recién. Si alguien quiere, si no. Bueno, una pregunta dirigida a quienes quieran responder tiene que ver con los cambios recientes que hubo en la legislación laboral de Brasil, que seguramente algún impacto tiene en nuestro país justamente por la cercanía, por la relación tan estrecha que tenemos, por la globalización. Pero más allá de eso, bueno, quería preguntarles si tenían alguna reflexión sobre eso, sobre qué nos puede pasar a nosotros o qué deberíamos hacer frente a ese cambio legislativo, o en todo caso, si creen que hay algunas cuestiones que ajustar dentro de las políticas laborales, en las modalidades contractuales, por ejemplo. Ya está claro que no solamente yendo a las políticas laborales vamos a poder dar respuesta a los desafíos que vienen, pero es una parte por ahí para analizar. Así que no sé si alguien quiere comenzar haciendo alguna reflexión sobre el tema. Victoria. Gracias. Con respecto a alguna nueva modalidad de contratos de trabajo, la verdad que para nosotros sería muy útil los contratos de aprendizaje. O sea, y más que nada va totalmente a tono con lo que veníamos hablando previamente. En muchos países hay sistemas de educación dual, como por ejemplo en Alemania, en Suiza, en donde los chicos terminan o están terminando el colegio y luego pueden ingresar en el mercado de trabajo y se van capacitando mismo en el mercado de trabajo y ya entran en un trabajo formal. Nosotros todavía hemos tenido la mala práctica de las pasantías y quedamos como escaldados con eso, y creo que en este momento no hablo de contratos de aprendizaje, que sería otra modalidad y sería muy útil para capacitar, justamente como mencionaban antes, las grandes deficiencias con que salen los chicos del sistema educativo, en donde faltan el desarrollo de ciertos conocimientos, de ciertas tareas cognitivas, de ciertas habilidades que se aprenden en el trabajo. El saber que tienen que llegar, hay cosas básicas que cuando las cuentan las empresas uno se queda al lado como diciendo, pero ¿cómo puede pasar eso? Y no saben que tienen que llegar temprano, a lo mejor vienen vestidos con ojotas y short, porque hace calor, sí, bueno, pero atendés al público, no es la imagen que quiere dar a lo mejor la empresa. Entonces hay que, ese tipo de conocimientos, ese tipo de habilidades,
pueden ser aprendidas mientras el estudiante se encuentra en los últimos años de carrera o mismo también cuando está terminando el colegio, y adquirir nuevas capacidades que les van a servir para luego también poder cambiar de trabajo, desarrollarse en el mercado de trabajo. Gracias. Gracias. Andrea. Contestar sobre la reforma laboral de otro país creo que es difícil, ¿no? Pero yo pienso que nosotros tenemos un gran desafío, que es la realidad que hoy nos pasa por delante y que no está contemplada o que no está regulada. Tenemos los freelancers, que es un boom, ¿no? Vos lo mencionabas al inicio, hablabas del cuentapropismo, que cada vez es un boom más en nuestro país y es a nivel mundial. Tenemos, y esto no está regulado, enmarcado, aparecen nuevas formas de negocios, como fue la polémica y sigue siendo hoy la existencia de Uber en la ciudad de Buenos Aires, donde empieza a competir con un trabajo tradicional y tampoco sabemos cómo enmarcarlo, cómo trabajarlo, cómo equilibramos, ¿no?, las dos fuerzas laborales, pues están trabajando tanto taxistas tradicionales como la gente que está arriba de su propio auto. O tenemos aplicaciones que también están aquí vigentes en nuestro país, no sé si la conocen aún, por nombrar una, que es Gigwalk. En realidad vos podés trabajar, recibirás una suma de dinero mandando información a través de una aplicación respecto de, por ejemplo, productos de consumo masivo, cómo están expuestos en la góndola, y vos estás en el súper comprando tus compras y podés ganarte unos pesos a través de esta aplicación. Entonces, la reforma laboral en el concepto tradicional que nosotros tenemos seteado, creo que nos presenta un desafío mucho más grande para el futuro, ¿no?, que es contemplar todos estos aspectos, pasando por contratos de aprendizaje, pasando por cómo nos remuneramos, ¿no?, por si somos productivos, no productivos. Hay muchos debates que tenemos que darnos socialmente con las empresas, con los sindicatos, ¿no? Y creo que no hay que eludir este debate. Me parece que lo fundamental es que lo podamos empezar a poner arriba de la mesa. Gracias. ¿Jorge? ¿Cómo está el único que funciona? ¿Hay preguntas? Yo mencionabas el caso Uber, y más allá de esa cosa difusa que hay en cómo lo enmarcamos, cuál es la relación laboral, quería plantear un tema, no sé si para Jorge, por ahí esta pregunta, o para todos, para el que quieran responder, de más allá de lo legal, ¿cómo cambia también, si todo esto significa un cambio en el tema de las relaciones humanas, ¿no? Si vamos hacia un modelo donde ya por ahí no va a ser tan prevaleciente el tema de tener compañeros de trabajo propiamente dicho y de participar de un equipo. ¿Hay un cambio que va en ese sentido? ¿Cómo lo ves? Sí, no sé si alguien quiera contestar. A ver, yo, si ustedes me permiten, insisto en mi posición apocalíptica, digamos. Lo cual me parece sano, porque si no nos escandalizamos con lo que puede llegar a venir, no vamos a hacer nada, y una vez que nos cayó, nos cayó. Tu pregunta iba por el lado de cuándo cambian las relaciones humanas. Bueno, otra vez volvemos detrás del muro. Claro. O sea, ¿qué va a haber? Gente que va a estar festejando, yendo de picnic, conversando, haciendo reuniones en la casa, tomando cerveza o lo que fuera, o gente tratando de buscar que alguien le dé un peso para que se pueda comprar una cerveza. Mejor dicho, ni eso. Seguramente para por lo menos comprarse un pan o algo por el estilo. El tema es que la preocupación, digamos, apocalíptica está ya anunciado que si el 60% de los trabajos que actualmente existen van a desaparecer, e incluye los trabajos intelectuales. De hecho, hay hasta experiencias de escribir novelas a través de Google. Los traductores, y fíjense, esto es algo que lo estamos viviendo, o sea, los traductores van a desaparecer, que se supone que eran exquisitos de la lengua, porque Google lo empieza cada vez, perfecciona a través de nosotros. Nosotros trabajamos para Google en ese sentido, del mismo modo que trabajamos para Starbucks sirviéndonos nosotros, y trabajamos para un montón de gente donde la gente sobra. O sea, lo que me preocupa es la gente que sobra. Y creo que es la preocupación que tendríamos que tener todos. O sea, más allá
de la composición económica, me preocupa la composición social. Es decir, ¿cuál es la gente que se queda de afuera? Y esto implica, ¿puedo extenderme un par de minutos más, nada más? Esto implica de pronto una revisión muy profunda de todo, pero muy profunda, de cuál es el paradigma sobre el cual nos sentamos, que viene desde la Biblia, digamos. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, todo bien. Ahora, si hay demasiado pan, como es el caso de hoy, ¿es necesario ganarlo con el sudor de la frente? Digo, no podemos seguir atados a determinado tipo de atavismo, digamos, es cierto de alguna manera en que esto sea así. Otra, que es un ejemplo de un autor que recomiendo y que ya estuve recomendando, que se llama Rutger Bregman. Le habla de una experiencia muy interesante, y es que un basurero vale más que un banquero. ¿Por qué? ¿Cómo lo demuestra? Hubo 6 días de huelga de los basureros de Nueva York. Se hizo insoportable. No se pudo, hubo que ceder. En Irlanda hubo 6 meses de huelga, de paro, en realidad bancario, y la gente se las rebuscó como para poder hacer intercambios, conocer, pasar cheques. Inventó una nueva moneda. No sé si me explico. Lo que quiero decir es que todo lo que es el paradigma del trabajo y el significado del trabajo, creo que ha cambiado y hay que ir muy atrás y entrar a revisar todo. Como por ejemplo el tema si es que realmente tiene que estar sólidamente conectado el salario, la posibilidad de vivir, hasta hoy, porque el sistema es, la gente no trabaja. Si la gente no trabaja, no recibe dinero. Si no recibe dinero, no puede comprar comida. Si no puede comprar comida, ¿qué pasa? Y nada, se muere de hambre. Esa sería la cadena. O delinque. Que eso no, porque no puede ser. ¿Me explico? Entonces hay que morirse de hambre. Sí, sucede como continúa en esta visión apocalíptica. Sí sucede que la mayoría de los trabajos desaparecen. Es decir, si el 40, 60 o lo que fuera desaparecen, ¿qué hacemos? Porque siempre existe la cosa que el que no trabaja es un vago. ¿Y el que no puede trabajar, qué es? El trabajo dignifica. Muy bien. ¿Y qué pasa? Si no tenés trabajo, ¿no sos digno? O sea, el que no trabaja es un indigno, otra cosa. Si hay un colectivo que lleva 40 pasajeros a lo máximo y hay 120 esperando, ¿qué hacemos? Los que están abajo son los que no están. Bueno, esto es lo que va a pasar. Va a haber una capacidad de empleo mucho menor a la cantidad de población que necesita vivir. Entonces, ahí es donde viene la cuestión de pensar, no en términos exclusivamente económicos, de cómo dan los balances, sino es cómo se va a componer la sociedad para que no se muera de hambre. Una gran parte. Otra pequeña parte no se va a morir de hambre. Gracias. Lucila. Solo para sumar tu pregunta sobre cómo los cambios en los ambientes laborales van a afectar las relaciones humanas y unirlo un poco al tema de los aprendices, porque no solo van a afectar las relaciones humanas, sino también las posibilidades de aprendizaje en el lugar de trabajo, porque nos tenemos que preocupar no solo por la formación de habilidades de nuestros jóvenes, sino también de quienes ya están en el mercado laboral. Y justamente el año pasado lanzamos un libro donde tenemos algunas estimaciones sobre cuánto se aprende durante la adultez en el mundo del trabajo y por qué, cuáles son los canales que alimentan ese aprendizaje. Y lo que encontramos es que el 90% del aprendizaje, ya sea o el desarrollo de nuevas habilidades técnicas, pero también de las interpersonales, se da por los canales más informales que uno se puede imaginar, que es la práctica y es la interacción con los pares. Estos dos canales alimentan el 90% del cambio de las habilidades en la adultez. Y la formación, el entrenamiento formal aportaría un margen menor, solo el 10%. Entonces, si estamos pensando en estos nuevos paradigmas, estas nuevas ocupaciones donde el chofer de Uber está solo todo el día y solo interactúa con la radio, con el teléfono, hay un montón de espacio de aprendizaje que se pierde. Y eso es una preocupación y me sumo entonces a la visión apocalíptica de Jorge en ese sentido, porque hay un espacio de aprendizaje que estamos perdiendo, que es el mercado del trabajo, que es el aprendizaje haciendo, ¿no? Y interactuando con los semejantes.
los pares. Pero ahí también no todo está asegurado. Los contratos de aprendices funcionan muy bien y los sistemas duales funcionan muy bien en el mundo desarrollado, pero no estamos seguros de cuán bien puedan funcionar en nuestro país, porque básicamente la relación entre el sector productivo y los sistemas formales de aprendizaje, de educación, no está tan sólida como en aquellos otros países. Entonces, ahí nos tenemos que poner a hablar un poquito más sobre cómo el mundo productivo se relaciona con la educación formal. Gracias, sí. Bueno, después han llegado un montón de preguntas. No sé si llegaremos con todas, pero... Vamos a la pregunta. No, un comentario justamente con eso, debido a la separación que hay entre el sector productivo y el sistema educativo. Nosotros en la Unión Industrial Argentina tenemos lo llamamos GAN, eso es la red global de aprendizaje, no me salía en español, la red global de aprendizaje, y justamente uno de los objetivos es, porque somos conscientes de esta gran separación que hay entre el mundo del trabajo y el sistema educativo y los problemas que provoca esto, y estamos trabajando en estrechar ese vínculo. También estamos desde la Unión Industrial Argentina dándole más recursos al departamento justamente de educación. Vamos a contratar una nueva persona que sea el link entre el departamento de educación y este grupo que está formado por empresas, que justamente Randstad está entre las empresas que forman el grupo. Y la idea principalmente es esa, es empezar a afianzar, trabajar en afianzar el vínculo entre el sistema educativo y el mercado de trabajo, porque vemos que es un problema y lo venimos observando desde hace rato. Entonces, más que nada, justamente teniendo en cuenta, bueno, en Latinoamérica 1 de cada 5 chicos, como bien dijo antes Mariel, ni estudia ni trabaja. ¿Cómo acercar a todos esos chicos al mundo del trabajo también? Gracias. Bueno, hay una de las preguntas creo que tiene que ver con eso, porque se refiere a cómo insertar a los jóvenes, pero qué soluciones dar en el corto plazo, porque a veces cuando se habla de las respuestas desde el lado educativo, por ahí uno se imagina que eso va a tardar un tiempo también, ¿no? Y acá una de las preguntas tiene que ver con eso, qué hacer en el corto plazo, sobre todo con los jóvenes de poblaciones más vulnerables. Y agrego ya otra para quienes quieran ir respondiendo, que tiene que ver con el grupo social un poco del otro lado, que son, bueno, mayores de 45, ponen acá. ¿Qué hacer también cuando esas personas se quedan fuera y necesitan reinsertarse en este contexto? Bueno, ya que tengo el micrófono, respondo eso así. Bueno, con respecto a la primera pregunta, los contratos de aprendizaje. O sea, creemos que la mejor manera de acercar, también tenemos justamente en el GAN, una fundación ganó un proyecto del Ministerio de Trabajo de Estados Unidos que financió un programa justamente para el sector vulnerado de la población, los jóvenes, o sea, que se encuentran en esta situación, que ni estudian ni trabajan, cómo insertarlos al mundo del trabajo. También participa del GAN la Fundación Force, que justamente se especializa concretamente en eso, ¿no? Cómo insertar a este grupo particular de jóvenes. Respecto a los de 45 a más de 45 años, bueno, no contratos de aprendizaje, evidentemente, pero bueno, justamente como decía Andrea previamente, ante todas estas nuevas realidades habrá que buscar nuevas herramientas y habrá que pensar nuevas herramientas. Las herramientas que veníamos utilizando hasta ahora tal vez ya no pueden ser utilizadas y tenemos que pensar en cuáles pueden ser nuevos instrumentos para acercar a esa gente al mundo del trabajo y que cuando él pierde el trabajo no se caiga fuera del sistema, sino que siga habiendo posibilidades de reinserción. Principalmente yo creo que es un gran recurso porque pueden ser justamente aquellos que capaciten a los jóvenes que entran al mercado de trabajo. Tienen riquísimas experiencias, más en la Argentina, que hemos pasado por todo, o sea, por un montón de crisis, sabemos cómo enfrentar esas crisis, cómo manejarlas, al menos en ese momento las supimos manejar entonces creo que es un gran recurso esa franja etaria de población para ayudar a capacitar a los jóvenes y también a la misma empresa, es un muy buen recurso, digamos. Gabriela.
después Perdón. puedo hacer uso. Sí, No, sí. yo quería agregar que más allá del mercado laboral, entendido como la relación tradicional empleado-empleador, digamos, también hay un excelente recurso que es apoyar a los jóvenes en su capacidad emprendedora, ¿no? Y la realidad es que esto es un juego de oferta y demanda al mercado laboral. Entonces, podemos tener una visión más o menos apocalíptica, pero me parece que hay dos factores. Primero, considerar cuál es la demanda, y cuando esa demanda por factores X no existe, puede haber un exceso de oferta, ¿no? Y ahí generamos desempleo. Lo segundo tiene que ver con ciertos prejuicios que hay en torno a la juventud, o cierta falta de incentivos que puede haber en torno a la posibilidad de emplear jóvenes, especialmente por la falta de experiencia. Y son jóvenes. Entonces, lo que uno también ve es que las barreras de entrada se elevan, y los requisitos que se ponen para determinadas posiciones son mucho más elevados que lo que en verdad requiere la propia posición. Me parece que es un trabajo conjunto, ¿no? Como decía, por un lado hay que fortalecer la oferta, por otro lado hay que trabajar en esos aspectos sobre la demanda. ¿Cuántas veces vemos un mensaje para alguna posición que no requiere, que necesitas de tercer año de universitario para arriba, y lo que crea es un enorme grado de frustración en la persona que está siendo empleada, una altísima rotación, bueno, qué sé yo, digamos, muchas veces conflictividad, porque bueno, de repente habría que pensar un poquito más cuál es la barrera de entrada que estamos poniendo. Lo segundo creo que ha funcionado y funciona muy bien son los esquemas de acompañamiento de jóvenes. Digo, esto no es una solución que por ahora sea absolutamente escalable ni masificable, pero el joven que está acompañado y con el cual, sobre todo aquel joven que viene de un contexto más desfavorecido, que puede estar acompañado por algún referente, que puede trabajar un proyecto ocupacional o de estudios, digamos, formativo, ocupacional, y que puede lograr la inserción en el mercado laboral. La verdad es que el sector empresario lo que dice es: este joven realmente tiene mucho mejor performance, falta menos, tiene menos conflictos, rota menos, y eso en definitiva es parte del negocio. Entonces, de vuelta, me parece que es un tema de diálogo y de trabajo conjunto. Y mi idea primaria, la que primero dije, es trabajar las posibilidades emprendedoras, ¿no? Porque el emprendedor también genera empleos. Entonces, me parece que es una salida que a veces no está muy vista o no está sumamente utilizada o con todo el potencial, y es una fuente de creación de empleos, en definitiva. Gabriela. ¿Puedo agregar una de las preocupaciones es justamente, no puedo evitar, pasó por acá y me meto, es Tiene varias que paradas tenemos previas. un sistema educativo que en la mayor parte es del siglo XIX, además. Yo quería incorporarle a la pregunta, bueno, una perspectiva de género, que es donde me he especializado en los últimos años, y es analizar quiénes son quienes no estudian, los niní. Hay un mayor porcentaje de mujeres. Ahora bien, cuando nosotros vamos a la encuesta del uso del tiempo, que lamentablemente en Argentina hay una sola, que fue un módulo del 2013, y es lo único que tenemos, es una deuda pendiente, continuarla. No, lo que vemos es que un gran porcentaje de esas mujeres no es que no estudian ni trabajan pero de forma no remunerada. Se dedican al cuidado digamos, y la organización de sus hogares. Y muchas de ellas, sobre todo entre las edades de 17 y 19 años, se dedican al cuidado de sus propios hijos. Y yo creo que ahí no podemos, cuando hablamos de jóvenes, sobre todo de jóvenes mujeres en Argentina, no podemos dejar de analizar la intersección entre el mercado laboral y la necesidad de una mayor educación en términos de salud sexual y reproductiva. Argentina no tiene uno de los mayores niveles de fecundidad adolescente en la región, y a su vez la región tiene un promedio mayor al nivel mundial, y además ese nivel de alta fecundidad adolescente ha estado mesetado, no ha bajado en los últimos años.
Entonces, creo que es importante, de vuelta, cuando habla uno de las Nini, diferenciar las características específicas de las mujeres en relación a la de los hombres debido a estas problemáticas y al hecho de que cuando hablamos de trabajo también está el trabajo no remunerado y que hay que incorporarlo en la ecuación. Yo quisiera agregar un par de cosas. Tenemos una educación del siglo XIX con una alta tasa de deserción escolar. Entonces, el desafío vuelve a ser muy grande, ¿no? Para mí, en esta visión apocalíptica, tenemos que pensar que las empresas vamos a querer trabajar para tener consumidores, que alguien nos compre lo que hacemos, ¿no? Y para eso se necesita una distribución de riqueza y de dinero, para no hablar de riqueza que por ahí es más abstracto, medianamente equitativa en la sociedad. Si robotizamos nuestras empresas, algo que podemos hacer, tenemos que buscar cuál es el nuevo sistema que va a estar en funcionamiento para que nosotros como consumidores podamos usar esos servicios y comprar esos bienes. Y bueno, creo que ese es un punto a tener en cuenta, ¿no? En esta visión apocalíptica que comparto, pero que creo que nos va a hacer constituir un nuevo mundo. Solo retomar el punto de la inclusión o dar oportunidades laborales a las poblaciones más vulnerables. Y vuelvo sobre los programas de aprendices, porque bueno, justamente estuvimos trabajando, haciendo una evaluación de impacto de un programa de aprendiz que tiene sus imperfecciones, que es el programa Primer Paso, que es un programa muy grande que hay en Córdoba, que da, digamos, una primera oportunidad laboral formal a jóvenes de entre 16 y 25 años, y básicamente lo que hacen es trabajan durante 20 horas semanales, 5 días de 4 horas, en una empresa que tiene empleo registrado. Esa es toda la condición, digamos, y esa es toda el programa. No tiene, digamos, un programa de aprendices formales incorporado en el lugar de trabajo, pero la idea es que uno va aprendiendo por la práctica y hay un mentor que eventualmente los guía y los chicos irán aprendiendo algo en el camino. Nosotros hicimos una evaluación de los impactos de ese programa, una evaluación experimental de muy buena rigor, digamos, muy buen rigor científico si se quiere, o sea que los resultados que les voy a contar son muy creíbles. Y encontramos unos impactos gigantes del programa sobre las trayectorias laborales de los chicos que pasan por esa experiencia. Los impactos son gigantes y además se mantienen en el tiempo. Y eso va muy en línea con lo que Mariel antes decía. Quien entra en países con grandes sectores informales en el mercado del trabajo como el nuestro, quien tiene la suerte o la mala suerte de caer en uno de los dos sectores, es muy probable que permanezca en ese sector por muchos años más y probablemente durante toda su vida. Y eso es lo que encontramos en el programa. El programa fue sorteado. Hay chicos que les toca por suerte pasar por el programa y otros que por mala suerte no les toca. Y al comparar las trayectorias laborales de ellos, vemos que la tasa de formalidad de quienes pasan por el programa es mucho más alta. Llega en los primeros meses a ser un 40%, primer año, un 40% más alta que sus contrapartes, digamos, que sus pares, que sus iguales, que no fueron elegidos para el programa. Y esa diferencia en puntos porcentuales se mantiene en el tiempo hasta 4 años después, hoy día. Han pasado 4 años de esta edición que estamos mirando y esos resultados son muy grandes. Y uno entonces quiere saber por qué eso está pasando, por qué les va mejor por solamente pasar 12 meses en una empresa formal sin siquiera tener un programa de pasantía o entrenamiento, de aprendices formal que prometa una mejora en habilidades. Y bueno, lo que nosotros encontramos y medimos es que no hubo, y en realidad esperamos sí encontrar un cambio, no hubo cambio en habilidades. Medimos habilidades cognitivas y habilidades socioemocionales de los chicos en el grupo que pasó y el grupo que no pasó por la experiencia, y no se movieron las habilidades. Y uno diría, bueno, entonces, ¿qué es lo que está causando esas trayectorias laborales tan distintas? Y la respuesta que nosotros damos es la posibilidad de demostrarse como bueno. Es una pantalla, es un escenario, es la posibilidad de la señalización de unas habilidades que los chicos probablemente traían desde antes. Entonces, esa oportunidad laboral da la oportunidad de certificar una experiencia, de certificar unas habilidades. Y uno diría, bueno, entonces, ¿por qué no nos ponemos todos a certificar habilidades en vez de a lo mejor hacer tantos programas de entrenamiento en habilidades blandas y demás, que de hecho están muy discutidos porque se sabe bastante poco sobre cómo funcionan, por qué funcionan y si funcionan? Entonces, ¿por qué no nos ponemos todos a señalizar al chico bueno y distinguirlo del chico menos bueno o del menos responsable, del que no sabe que tiene que llegar temprano, respecto del que sí sabe que tiene que llegar temprano y demás?
Y la respuesta es que es muy difícil señalizar, porque la señal tiene que ser muy creíble. La institución que da la señal al chico tiene que ser tan creíble como quizá el propio sistema educativo entero. Entonces hay un problema ahí de quién es el emisor de la señal, y lo que nosotros encontramos en el programa es que el sector productivo formal es un muy creíble señalizador de habilidades. Entonces los programas de pasantía de aprendices tienen un sentido mayor, o encuentran otro sustento, no necesariamente como formador de habilidades, porque en el caso al menos del programa que es un programa muy sencillo, no estaría moviendo habilidades, pero sí estaría siendo una gran fábrica de señales, ¿no? Y esto condiciona, como les decía, en mercados laborales tan segmentados con estos dos sectores, el informal y el formal, la trayectoria laboral subsiguiente. Y sabemos también que el sector formal en el largo plazo provee mejores oportunidades de aprendizaje. Entonces, si esa oportunidad de aprendizaje no se dio en los 12 meses que dura el programa, se dará más adelante y habrá una acumulación de capital humano más adelante. Entonces, ahí hay todo, digamos, y retomando y relacionándolo con lo de las poblaciones vulnerables, los efectos son mucho más grandes sobre poblaciones vulnerables, sobre chicos que son los dropouts, son los que abandonaron la secundaria. Entonces, uno puede pensar en los programas de aprendices como también programas de segunda oportunidad. Si no está señalizada su habilidad o su capacidad o sus ganas, sus pilas por el sistema educativo, probablemente una buena oportunidad laboral lo podrá señalizar. Entonces, creo que para incluir a poblaciones vulnerables, los programas estos de aprendices son súper importantes, como señalizadores al menos. Bueno, hablando un poco del tema de programas de distinto tipo, hay una pregunta dirigida a Mariel, que tiene que ver con el mundo de las ONG. Dice que muchas ONG trabajamos en línea con lo que comentaste, y la pregunta es cómo lograr una acción conjunta con organizaciones o programas como los del FOMIN. Y también agrego otra pregunta que plantea qué rol van a tomar las organizaciones sociales en toda esta tarea, ¿no? Sí, voy a empezar por la última pregunta. Yo creo, y retomo el punto de Lucila, o sea, yo creo que hoy las organizaciones sociales tienen este rol fundamental de acompañar y señalizar y guiar este camino hacia la oportunidad. A mí la palabra oportunidad sigue siendo la palabra que me gusta y me define, ¿no? en este tema. Y las organizaciones sociales hoy dan este sello de credibilidad de entrada de este joven menos favorecido hacia el sector privado. Creo que esto debería ser algo que se pueda trasladar al sector educativo. Sería la situación ideal, ¿no? Sería la situación pensada ideal. Pero en todo caso, hoy hay todo un sector que da educación no formal, muchas veces liderado por las ONGs, que están cumpliendo realmente este rol. Entonces creo que sigue siendo un rol importante y que lo están ocupando. Creo también que ninguna solución es de una sola parte, ¿sí? Esto requiere diálogos con el Estado, porque hay que llevar a política pública, diálogos con el sector empresario. Yo sostengo, esto no se trata de RCE, hay algunos que hablan de sostenibilidad en un sentido más amplio, esto no es caridad, esto es parte del negocio, ¿sí? Es parte del business. Y por supuesto el sector social. Entonces el diálogo tiene que estar, y siempre tiene que estar pensado para la escala. Pensar en soluciones, uno prueba soluciones piloto, claramente, uno no puede largarse, por lo menos desde el FOMIN, no hacemos grandes programas como los hace el banco, lo que hacemos es probar soluciones piloto, y parte de esas soluciones piloto después se llevan a la política pública a través del BID o a través de diversos organismos, o a través del Estado directamente, sin ninguna necesidad de financiamiento. Pero bueno, los espacios están, creo que en cuanto a cómo relacionarse con el FOMIN, nosotros estamos en la web y tenemos abiertos nuestros mails, están publicados en la web. Lo que hacemos sí es apoyar experiencias innovadoras, ¿sí? Creo que eso, y cada vez más, y esto daría pie a otro espacio si quieren, es pensar cómo la cooperación internacional también va virando para generar hacia estos espacios de apoyar más la innovación. Entonces, bueno, me parece que ahí está. ¿Alguien quiere agregar algo sobre organizaciones sociales y el rol?
Bueno, hay también un par de preguntas, estuve tratando de juntar algunas porque son muchas las que han llegado, que se refieren a grupos, más allá del tema de la inserción de las mujeres, de personas con otras dificultades, grupos vulnerables. Hay alguien que habla de un programa de apoyo de empleo para población con trastornos mentales, o cuánto hay de empleo para personas discapacitadas, y cómo se enfrenta el desafío de este contexto, de esta nueva realidad del mercado laboral justamente para estos grupos. Si hay algunos programas en particular, algunas reflexiones sobre cómo se plantea ese desafío y si está contemplado, ¿no?, en los estudios que se hacen. No sé quién quiere. Lucila. Yo sé muy poquito del tema, pero también unido al programa Primer Paso. El programa Primer Paso también en Córdoba da oportunidades a chicos con discapacidad, y como parte de esta evaluación de impacto que hicimos trabajo cualitativo. Entonces hicimos entrevistas con los jóvenes discapacitados, o con discapacidad, perdón si uso los términos de manera no apropiada, y también con los empleadores, y bueno, y los impactos que uno puede ver de las experiencias del mano a mano de charlar con esta gente son impresionantes, sobre todo en términos de lo que hace a la autoestima y a reconocerse capaces de hacer cosas que obviamente son capaces de hacer, pero que por distintas condiciones no les son provistas, digamos, esas oportunidades en general. Pero hay un problema bien grande y que salió recurrentemente en la evaluación, que son los temas de accesibilidad. Entonces hay un montón de cosas que tienen que ver con lo físico, que uno pensaría qué tonto, ¿no? Porque por una rampa uno no puede desplegar un montón de potencial. Y bueno, ese es un problema tonto que tenemos, pero lo tenemos y hay que reconocerlo. Y para muestra un botón, nosotros presentamos nuestro libro sobre habilidades hace unos meses. Teníamos invitado al ministro de Trabajo, al ministro Triaca, para que fuera uno de los comentaristas, y no pudo venir porque el lugar que habíamos elegido no era accesible para discapacitados. Entonces, desde el vamos y desde la mea culpa de la autocrítica, hay un montón de temas hay que trabajar, que no sé si son los determinantes, pero creo que al menos en mi experiencia corta con discapacidad son importantes. Gracias. Gabriela, aquí te preguntan con respecto al tema de las mujeres y los datos estadísticos que hay, ¿por qué crees que aún hay empresas reticentes al tema de la paridad? Y acá agregan, como a modo de comentario, supongo, dice, más mujeres igual más innovación, ¿no? Un motivo más para preguntarse por qué entonces la falta de paridad. Bueno, lo que voy a decir en realidad es en base a, yo soy muy empiricista, en base a unas entrevistas en profundidad que hicimos en un trabajo que acá tengo una copia, que se llama Género en el Trabajo, brechas en el acceso a puestos de decisión, y entrevistamos a mujeres líderes del sector privado. ¿Por qué el sector privado? Porque el sector privado y en las grandes empresas es donde se presentan las mayores barreras y estadísticamente el EPH nos muestra que es donde hay menos mujeres en puestos de decisión. Entonces, lo que ellas decían era sobre todo, digamos, quizá la falta de voluntad para una mayor flexibilidad hacia los horarios de las mujeres, y sobre todo un reconocimiento, quizá la falta de un reconocimiento de que el ciclo de vida de las mujeres es diferente al ciclo de vida de los varones, y por ello quizá los requisitos o las demandas que hay hoy, sobre todo en las grandes empresas, respecto a lo que es una trayectoria de un ejecutivo, que en general son vistas de forma lineal, digamos, debería empezar a flexibilizarse. Así que yo no diría, digamos, que no haya una reticencia, pero quizá no estén todavía los mecanismos suficientes como para promocionar. Igual, a través de las entrevistas sí identificamos que hay situaciones muy diversas dependiendo de la empresa de la que se trate.
y ya que estamos, y esa fue la pregunta, creo que también en otras jornadas como esta estaría bueno discutir un tema que me parece que es bastante tabú, sobre todo en el sector privado en la Argentina, que es el de las acciones afirmativas. Argentina fue uno de los países pioneros en el mundo de las cuotas en el Congreso, y hoy podemos ver la gran participación de las mujeres en el Congreso en Argentina. Y como decía antes, no se trata de darle una posibilidad a personas con menores capacidades, porque las mujeres estamos en promedio más capacitadas en términos educativos que los varones en el mercado laboral en Argentina. Así que me parece que sería interesante en otras instancias discutir las acciones, la posibilidad de acciones afirmativas, que no necesariamente implica cuotas es solo una de ellas, en las grandes empresas del sector privado en el país. Yo quisiera agregar algo, Silvia. Compartir un poco un concepto general que tenemos dentro de nuestra empresa, es que para que las mujeres podamos trabajar más necesitamos que los varones nos acompañen en los roles de cuidado de nuestras familias. Pero la realidad también está inmersa en la sociedad y en los conceptos culturales que tenemos. En Randstad tenemos una licencia de paternidad extendida, ya hace 4 años, a 3 semanas. El primer año no la tomó ningún padre. El segundo año la tomó 2. Tercero tuvimos 3 papás. Este año hicimos la licencia por paternidad obligatoria. Sí, pero ¿por qué lo hicimos, no? Nosotros como empresa nunca pensaríamos que una mujer vaya a volver a trabajar apenas tuvo su hijo, ¿no? Es natural, ¿no? Hay un proceso natural, biológico, que acompaña. Pero el padre no tiene ese proceso biológico que lo retiene en la casa, o que lo retiene, digamos, que hace que participe de ese momento especial de sus vidas. Entonces, dejarlo en manos solamente de que la voluntad de la persona o que un jefe lo dé es poco práctico. Entonces, bueno, a ver, apuesto a que las mujeres vamos a poder tener más puestos de trabajo y más puestos de decisión en la medida de que social y culturalmente los roles de cuidado sean compartidos. No solo de hijos, sino de ancianos, sino cuando viene el plomero a casa, sino de todas esas tareas donde las mujeres respondemos primariamente a dejar nuestras obligaciones y quedarnos para solucionar el problema, y el hombre sigue adelante con la tarea que tenía que hacer ese día, ¿no? Gracias. Victoria. Sí. Con respecto a la participación de las mujeres en los puestos gerenciales, la OIT, junto con el sector de actividad para los empleadores, también de esa organización, hicieron un estudio en el 2015, desde el que surge que uno de los problemas, no digo que es el único, pero uno de los problemas está dado principalmente por lo que llaman paredes invisibles, como antes llamábamos el techo de cristal, que no podían llegar a los puestos decisorios. Hay como paredes invisibles en el sentido de que las mujeres se encuentran concentradas, la mayor cantidad de mujeres se encuentran en aquellos puestos que están relacionados con recursos, con las partes de las empresas que se llaman blandas o soft, que son, por ejemplo, recursos humanos, responsabilidad social empresaria, comunicación, y sin embargo las partes operacionales, que son aquellas que les dan habilidades para luego poder ocupar puestos de CEO o poder ocupar puestos de dirigentes, en participar en las juntas de las empresas, hay menos. Entonces ahí es donde se ven una de las grandes dificultades, por eso se hace tanto hincapié en que las mujeres también ocupen cargos en estas áreas gerenciales y en estas áreas de operación que están más relacionadas a lo mejor con el producto, con la fabricación del producto, etcétera, y que luego le da esas competencias que son necesarias, que las hacen más idóneas, digamos, para desarrollar el puesto de CEO. Muchas gracias. Bueno, en este panel casi que nos podrían reclamar el cupo masculino, ¿no? Pero ha estado interesantísimo. Bueno, pero veo como representante, digamos. Claro. Bueno, me parece que ha estado interesantísimo. Hemos llegado al final porque se cumplió el tiempo previsto ya. Así que muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a los 6 panelistas, que ha sido súper valioso y rico para el debate.